que realmente es muy importante. Asma es realmente muy importante porque una gran parte de la población joven tiene esta enfermedad. En la clase pasada alcanzamos a hablar un poco de que el asma tenía algunas variaciones y generalmente el origen del asma arranca en la niñez. Muchos de nuestros pacientes asmáticos tienen dos condiciones particulares. Muchos de ellos son atópicos, y cuando yo me refiero a atópicos, es a pacientes asmáticos. Muchachos, yo voy a tener que hacer algo, y es que a las 4 y 5, cuando empieza la clase, voy a tener que limitar la entrada, porque va a ser muy difícil que yo esté todo el tiempo dándole paso a todo el mundo. Entonces, al resto les va a tocar ver la clase en diferido, porque ese cuento no está siendo para nada divertido de estar saliéndome de la presentación a darle paso a la gente. Entonces, hoy va a ser la última vez. Después, a las 5, cuando empiece, el resto se quedó afuera. No tengo posibilidades, no es tan sencillo. Entonces, no es fácil concentrarse de esta manera. Entonces, les decía que los asmáticos generalmente empiezan desde la infancia, y después del primer episodio sibilante que suelen desarrollar por una bronquiolitis entre el año de nacido y los 3 años de edad, muchos de ellos terminan haciendo algunos episodios también de sibilantes. De la misma manera como lo habíamos hablado con el EPOC, la idea sería lograr el diagnóstico del asma con una espirometría donde se demuestre que hay reversibilidad de esa disminución variable de flujo. Y después de que se haga el diagnóstico, se tendría que hacer el tratamiento. El tratamiento, generalmente, el pilar fundamental del tratamiento son beta-2 agonistas de corta duración. No estoy pasando por ahora ninguna presentación, estamos todavía en la de inicio. Entonces, el beta-2 agonista de corta duración más conocido se llama salbutamol, que es el medicamento central en el control del manejo del asma. Hay algunos pacientes que el asma se les va a desencadenar de acuerdo a la exposición a algunas cosas importantes. Por ejemplo, hay pacientes que se les desencadena con el ejercicio, hay pacientes que se les desencadena con el frío, hay pacientes que se les desencadena con la humedad, con los ácaros, con el polen en los lugares donde hay estaciones. En Colombia no es común, aunque en el campo también puede ocurrir. Y generalmente uno conoce los pacientes asmáticos por algunas características propias que a veces comparten con los pacientes atópicos. Cuando me refiero a alguien atópico, me refiero a alguien muy alérgico. Y son pacientes que tienen dermografismo en la piel, o sea, que se escribe fácilmente con la uña y queda grabado sobre la piel. Eso es un paciente bastante alérgico. Son pacientes que tienen doble pliegue palpebral, que tienen una hendidura en la nariz como consecuencia de estarse hurgando la nariz por la rinorrea frecuente. Esos pacientes son atópicos y muchos de ellos tienen la tendencia a ser asmáticos. Como se los indiqué también en la clase pasada, el asmático tenía una característica natural en lo que entendemos como la historia natural de la enfermedad. Son pacientes con una mayor predisposición a desarrollar una respuesta exagerada y una mayor cantidad de inmunoglobulina E. Esa mayor cantidad de inmunoglobulina E los hace susceptibles precisamente a la degranulación de las células cebadas, en este caso los mastocitos, y a una gran cantidad de histamina. Cuando hablemos de la sustancia por excelencia broncoconstrictora, vamos a referir precisamente a la histamina, a la bradykinin y a otras sustancias como los leucotrienos. Los leucotrienos han sido blanco incluso terapéutico en algún momento para los pacientes asmáticos. Y sin más, hablemos entonces de qué es la crisis asmática. Entonces, la crisis de asma es un episodio agudo o subagudo de disnea, de tos, de sibilancias o de opresión en el tórax, que se presentan como síntomas únicos o como cualquier combinación de ellos, de disnea, de tos o de tos y sibilancias, o cualquiera de ellos en combinación. En un paciente que por supuesto tiene diagnóstico de asma, que no tiene una explicación diferente al asma misma y que tiene suficiente magnitud y duración para causar un cambio significativo en el tratamiento o para motivar la consulta médica. Ellos generalmente tienen un esquema de tratamiento que puede ser un tratamiento de rescate. Me refiero a un tratamiento de rescate que solamente utilicen su broncodilatador cuando estén en episodios en los que ellos sienten que están sibilantes o que tienen algún tipo de opresión, o se pueden mantener de alguna manera con un tratamiento diario. Algunos pacientes en su tratamiento diario utilizan, por ejemplo, beta-agonistas de larga duración y esteroides inhalados. Para ellos, por ejemplo, el más conocido de todos es el ceretide. El ceretide es una mezcla
de un beta-2 agonista de larga duración y un esteroide, y que se puede utilizar una vez al día, cuando el tratamiento del asma es un poco más complicado. Este se suele acompañar también de disminución del flujo expiratorio de aire, que se puede cuantificar por espirometría, como ya les había dicho, o de manera práctica, por un dispositivo manual que mide el flujo máximo o flujo pico. Se llama un pico flujo en español, o acá en Latinoamérica lo llamamos de esa manera, o se llama un flujo expiratorio pico, FEP, y es un aparatico que tiene estas características, donde el paciente va a soplar y va a mostrar las características que tiene esa expiración del paciente. Es una cosa bien particular. Ahora esto lo venden en algunos lugares, en algunas farmacias especializadas, o las EPS se lo brindan a los pacientes con asma. Los pacientes que están bien tratados y que están siendo vistos, los niños por pediatras o los adultos por medicina interna, como parte de su equipo, además de su beta-2 agonista, tienen su pico flujo y son muy juiciosos, porque cuando, de acuerdo para la edad y de acuerdo al peso, hay un valor que se conoce como un valor normal, y ellos conocen muy bien su semáforo, donde hay un flujo expiratorio que es completamente normal y con el que pueden seguir su tratamiento habitual en casa sin ninguna modificación. Pero cuando hay síntomas y obviamente llega el color amarillo marcado especialmente para el paciente, entonces hay que duplicar las dosis de los medicamentos, y cuando el flujo está muy por debajo de lo esperado, son pacientes que les dicen no traten más en su casa, por favor sean trasladados. Los servicios prehospitalarios deberían mantener picos flujos o flujo picos, y uno debería más o menos conocer el valor. Yo les he dicho a ustedes ampliamente cuáles son los valores de los volúmenes normales del pulmón, pero esto necesitaría un poco más de entrenamiento. Posiblemente para el semestre que entra, cuando veamos algunas de las charlas de emergencia médica, pues yo les lleve un pico flujo a la universidad y les muestre cómo se usa y cómo se calcula más o menos el predicho de acuerdo a la edad y el peso, porque me parece que eso es parte importante de lo que deberíamos hacer, más allá de la evaluación clínica, porque por supuesto, ante la ausencia de un pico flujo, uno podría también valorar un paciente con la saturación, con la frecuencia respiratoria o ventilatoria en este caso, con la frecuencia cardíaca, con el color de la piel, con la presencia de cianosis, a la auscultación con la presencia de sibilancias, decrépitos o estertores. Entonces no solamente me voy a basar en el principio de que uno tiene un aparato que le va a hacer todo el trabajo, es la correlación de múltiples elementos que uno puede llegar a tener disponibles para ese propósito. Y uno de ellos es el pico flujo. Entonces, cuando entiendan que el pico flujo o el flujo pico está disminuido, estamos hablando de la medición objetiva a través de este aparatico que la gente puede llegar a tener, y que el valor no es tan alto. Pues bueno, depende. Incluso hay algunos electrónicos, pero es asequible, básicamente es asequible. Entonces, una crisis o exacerbación asmática. Hay una cosa que es importante: no solemos llamar exacerbaciones a las crisis asmáticas, las llamamos más fácil crisis asmáticas, y las exacerbaciones sí las llamamos más fácil al EPOC. Sin embargo, el que le diga exacerbación asmática no le está diciendo una cosa incorrecta. Entonces, una crisis o exacerbación es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar con respecto a la habitual del paciente, y ocasionalmente puede ser la presentación inicial del asma. Ustedes también van a encontrar asma de inicio tardío, no todo el mundo empieza el asma desde la niñez. En algunos casos incluso se presenta asma en la vejez y les suele ir muy mal. Como les hablaba de la historia natural, también les tengo que contar que muchas de las personas asmáticas durante la niñez suelen mejorar con la adolescencia. En la adolescencia mejoran, y cuando mejoran no necesariamente se quita para siempre. A veces de nuevo aparece en la vejez, y muchos pacientes incluso que fueron asmáticos cuando niños, que decidieron ser fumadores, en la vejez terminan teniendo una cosa que es horrible, que es la superposición asma-EPOC. O sea que tienen asma y también desarrollaron la enfermedad pulmonar como consecuencia de la exposición a humo de tabaco o la exposición a biocombustión de leña o de biomasa. Entonces, a la hora de hablar con los pacientes se prefiere el término crisis. También se suele emplear términos como episodios asmáticos o ataques de asma y asma aguda severa, pero tienen significados variables particularmente para los pacientes. Básicamente, una crisis asmática es la forma más habitual de hacerlo. Muchachos, las crisis asmáticas van a ir desde crisis leves, que pueden ser manejadas con beta-2 agonistas de corta duración y que no implican mayor gravedad, hasta fenómenos de asma cercano a la muerte, lo que conocemos como el fenómeno de asma grave, y hay algunos fenotipos de asma muy grave. Yo solamente he visto dos en la vida:
y ahorita les voy a escribir cómo se llama porque me gustaría mucho que leyeran al respecto. Se llama asma de Brittle o de Brittle, se escribe así, como fenotipo de asma en particular. Nunca los vi como médico de cuidado intensivo, los alcancé a ver cuando estaba rotando como estudiante en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces es importante porque cuando uno tiene un asma grave, un asma cercano a la muerte, si no se toman las medidas necesarias, si no se toman las decisiones apropiadas, los pacientes pueden morir con facilidad. El manejo del empeoramiento del asma y de las exacerbaciones debe considerarse como una secuencia continua, una cosa, luego otra, que va desde el automanejo por parte del paciente. Ellos saben qué deberían usar y cómo deberían hacerlo, como un plan de acción escrito, que generalmente se lo da al médico tratante, y eso es un aspecto fundamental en la calidad de la atención. Cuando usted le pregunta a alguien que es asmático, ¿tú qué utilizas para el asma? Salbutamol, ¿quién te lo mandó? El médico. ¿Hay un plan de acción escrito? No, se considera como un factor de riesgo. Los pacientes asmáticos tienen que tener un plan de manejo y es muy, muy importante que esté escrito. Hasta el manejo de los síntomas más severos en la atención primaria, en el servicio de urgencias y, por supuesto, en la atención prehospitalaria. Entonces, muchachos, el papel de ustedes en la identificación y el manejo inicial de una crisis asmática es muy importante porque a medida que pasa más tiempo, hay más liberación de histamina, hay más liberación de mediadores que generan broncoconstricción y obviamente las posibilidades de complicación son mucho mayores. Así que ánimo, vamos a hablar de entonces las clasificaciones y el manejo. En general, nosotros tenemos que conocer algunos factores del paciente también para manejarlo en ese continuo del tiempo. Hay que conocer antecedentes y los antecedentes van más allá de las otras enfermedades que tenga. Vamos a hablar de antecedentes de su propia enfermedad, antecedentes del asma. Entonces tenemos que preguntarle al paciente si ha tenido antecedentes de asma casi mortal. Y uno cómo se da cuenta de eso, si el paciente ha requerido intubación endotraqueal, si ha tenido ingresos a unidades de cuidados intensivos, si en el último año ha necesitado medicamentos intravenosos, si ha estado hospitalizado y se ha quedado varios días en el hospital. Esos antecedentes son muy importantes averiguarlos. Con respecto a los medicamentos, hay que preguntarle si los está o no usando, cuál es la adherencia que tiene de los inhaladores de dosis medida, que si actualmente detuvo o recientemente detuvo su tratamiento, si tiene o ha tenido cambios recientemente de la forma en la que se está usando y si tiene uso exclusivo de SABA. Recuerden que los SABA son short action beta agonistas, o sea, beta 2 agonistas de corta duración, especialmente más de un inhalador por mes. Eso se lo tienen que recordar. Si una persona se consume más de un canister al mes de 200 dosis, se considera que el consumo es muy importante y tiene un factor de riesgo muy especial para hacerlo. Si una persona le dura un broncodilatador de estos un poco más de tiempo, pues posiblemente tengamos o estemos ante un asma no tan grave. Hay comorbilidades importantes, por ejemplo, antecedentes de enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué eso se considera grave? Porque generalmente no son buenos usuarios de broncodilatadores, no los usan bien. Problemas psicosociales, por supuesto, no los pueden conseguir muy fácil. Alergia a alimentos confirmada en un paciente con asma, para acabar de ajustarse, desencadena más fácil episodios. Y la ausencia de un plan de acción escrito es un factor de riesgo muy importante. Entonces vamos conociendo los factores de riesgo, pero aún nos faltan más. Hay que evaluar. ¿Qué evaluamos entonces? Evaluamos la severidad de la crisis o la exacerbación mientras iniciamos el tratamiento con el salbutamol, que en este caso es el modelo de broncodilatador de elección. Recuerden que hay dos SABAs que van a ser el salbutamol y el otro se llama la terbutalina. La terbutalina genera mucha taquicardia y por eso es que no la utilizamos. La terbutalina solamente viene disponible que podamos usar en gotas para nebulizar. Por eso a veces iniciamos tratamiento con salbutamol, que lo tenemos tanto disponible en gotas para nebulizar como en inhalador de dosis medida para poderle proporcionar PUFs al paciente y por eso es que es de elección. Evaluamos en el paciente también las características de la disnea y cuando hacemos eso nos damos cuenta Profe, que, oh, profe, hola, qué pena, le interrumpo una pregunta. Eh, si en esto, en el manejo del asma, digamos, el paciente por cualquier cosa es alérgico al salbutamol o a la terbutalina, ¿hay algún otro medicamento pues, de esos de corta acción que se puedan utilizar? claro, compadre, y no conozco a nadie alérgico al salbutamol, pero puede pasar. Alguien puede llegar a ser alérgico. Es raro que ocurra. Sería muy de malas. Y tocaría utilizar, por ejemplo, en este caso, adrenalina nebulizada. Sería la posibilidad. No encuentro otra posibilidad que pueda llegar a ser útil. Y si es alérgico, utilizaríamos otro broncodilatador
que es menos efectivo y que hace parte de los anticolinérgicos, se llama bromuro de ipratropio. El ipratropio es otra posibilidad. Por supuesto que es una posibilidad y por supuesto que dentro de las causas que buscamos nosotros de la exacerbación de los pacientes o las crisis asmáticas es descartar que el paciente esté haciendo anafilaxia. Entonces, una excelente pregunta. Si yo considero o tengo historia de que un paciente es alérgico al salbutamol y o la terbutalina, entonces me tocará utilizar o adrenalina nebulizada o bromuro de ipratropio nebulizado o en PUBS. Muy bien, entonces vamos a evaluar en el paciente si es capaz de decir frases o solo palabras. ¿Cuál es la frecuencia ventilatoria, la frecuencia cardíaca, cuánto satura y la función pulmonar, por ejemplo, con un pico flujo? Y revisar, por supuesto, si hay anafilaxia. Para saber si hay anafilaxia, por supuesto, uno debería evaluar la presencia de rash, debería evaluar la presencia de compromiso hemodinámico y obviamente la presencia de sibilancias y obviamente una rápida instauración. De ser así, el tratamiento de la anafilaxia siempre va a ser la administración de adrenalina intramuscular, no intravenosa, no subcutánea. El tratamiento de la anafilaxia es adrenalina intramuscular. En general para adultos media ampolla, 0.5 miligramos. Hay que considerar causas alternativas de falta de aire. No todos los pacientes asmáticos son solo asmáticos. De pronto, las personas más ancianas pueden tener, además de su asma, alguna otra enfermedad asociada como falla cardíaca. Las personas que tienen falla cardíaca pueden también hacer una descompensación aguda de la falla cardíaca que genere disnea y sibilancias, de forma similar a como se presenta una crisis asmática, sin que esto obedezca a una crisis asmática propiamente dicha. Entonces habría que evaluarlo. Alejo, yo como me doy cuenta si una persona tiene una descompensación del asma respecto a una descompensación de la falla cardíaca, es muy fácil. Cuando hay una descompensación de la falla cardíaca, yo voy a encontrar a la auscultación la presencia de múltiples crépitos, de la presencia de edema pulmonar agudo, además de edema en miembros inferiores, además de disminución en la clase funcional, etcétera, etcétera, cosas que me hacen pensar que también allí hay de por medio una falla cardíaca y que no va a mejorar con un broncodilatador. Los pacientes que tienen descompensación de la falla cardíaca con edema van a necesitar diuréticos, van a necesitar nitroglicerina y van a terminar hospitalizados porque alguna cosa les descompensó su falla cardíaca. Entonces hay que ser muy hábiles en la evaluación de estos pacientes. También, ¿qué más podría ser? Un cuerpo extraño en la vía aérea o hasta una tromboembolia pulmonar, un embolismo pulmonar. Y cuando se trata de un embolismo pulmonar es la presencia súbita de disnea, generalmente sin sibilancias y generalmente con taquicardia. Y hay que gestionar el traslado inmediato a un centro de agudos, a un centro donde tengan la posibilidad de manejar los pacientes. Cuando hablo de un centro de agudos es un servicio de urgencias, si existe exacerbación severa, o a la unidad de cuidados intensivos, si el paciente muestra alteración de la conciencia, si tiene un tórax silente. Es peor cuando las personas dejan de sibilar. Si está sibilando es porque tiene fuerza suficiente para sacar el aire, pero cuando ya tiene una taquipnea importante y ni siquiera hay sibilancias, es muy grave. Hay que administrar de inmediato beta-2 agonistas de corta duración, terbutalina, salbutamol es el de elección, inhalado, o bromuro de ipratropio y oxígeno, y se debería pensar en la posibilidad de un esteroide sistémico para ayudar a generar disminución en la inflamación de las vías respiratorias bajas. Los corticoesteroides, mis muchachos, se demoran en actuar, se podrían demorar igual entre 4 y 6 horas y a veces no están disponibles en las ambulancias, en algunas se mantienen. Hay algunos como la hidrocortisona, la dexametasona, la betametasona. En general pueden ser medidas muy útiles, pero los medicamentos de emergencia van a ser los beta-2 agonistas. Muy bien. Esta es la clasificación de síntomas que nosotros deberíamos conocer. Entonces hay entre signos y síntomas. Los síntomas van a ser disnea, la posición que tiene el paciente, la capacidad de hablar y el estado de conciencia. En los pacientes leves, la disnea es solamente cuando caminan o hacen alguna actividad. Cuando es moderada, la disnea se presenta al hablar, y en los pacientes que tienen severa, pues está en reposo. Y en la inminencia del paro respiratorio, obviamente, es demasiado marcada y ni siquiera se considera porque se van a notar evidentemente disnéicos. ¿Qué posición asumen los pacientes? Un paciente con síntomas leves puede acostarse y no tiene ninguna necesidad de estar semisentado o sentado, o sea, no siente que va a empeorar su ahogo con estar acostado. Un paciente moderado va a preferir estar sentado
Uno severo no se acuesta por ninguna razón y de hecho toma una posición que se denomina posición de trípode a veces, aunque los pacientes que tienen posición de trípode suelen más tener obstrucción de la vía aérea superior, como por ejemplo lo que ocurre en una epiglotitis, en una traqueitis, más en una epiglotitis, pero suelen estar sentados y obviamente no toleran nunca estar acostados ni el decúbito. Lo mismo ocurre en la eminencia del paro respiratorio, aunque sea alteración de la conciencia, podría estar en cualquier posición. A la hora de hablar, la persona con una leve puede decir oraciones completas y hablar casi de corrido sin ningún problema, mientras que la moderada solamente puede hablar frases, en la severa solo palabras y a veces incluso menos, y en la inminencia del paro respiratorio, si acaso palabras entrecortadas o menos. En el estado mental, el leve puede estar un poco agitado, en la moderada casi siempre está agitado, en la severa siempre estará agitado por el hambre de aire, es una sensación terrible. Y cuando hay inminencia de paro respiratorio, el paciente va a estar confuso, letárgico, incluso depende del estado comatoso. Hay una cosa que es importante que tiene que ver con la falla respiratoria y con la frecuencia cardíaca. Cuando una persona tiene desaturación, taquipnea y bradicardia, está a punto de hacer paro, y hay que recordarlo. La frecuencia respiratoria puede estar aumentada, suele no estar más de 20 en el leve, hasta 25 o 30 en el moderado, en la severa más de 30, en la inminencia de paro respiratorio ya puede estar haciendo incluso bradipnea, a punto de parar. El uso de músculos accesorios, en la leve generalmente no hay un uso de músculos accesorios, en la moderada suelen haber retracciones y tiraje, en la severa siempre, casi siempre, y en la inminencia de paro puede haber hasta un movimiento paradójico toracoabdominal. Las sibilancias, entonces, en el leve son generalmente al fin de la expiración, durante la moderada, durante toda la expiración. En la severa son inspiratorias y expiratorias, y cuando ya es severo, ni siquiera alcanza a sibilar, no tiene fuerza suficiente para vencer esa resistencia al flujo como consecuencia del broncoespasmo. La frecuencia cardíaca, generalmente en el leve es menor de 100, en la moderada es de 100 a 120, en la severa están muy taquicárdicos, más de 120, y cuando hay inminencia de paro respiratorio también, los pacientes muestran signos parecidos a los de frecuencia o a los de proximidad paro cardíaco, bradicárdicos. La presencia de pulso paradójico. La presencia de pulso paradójico ocurre durante la inspiración. A una inspiración forzada máxima puede haber pérdida del pulso. Usted le pide que inspire y siente que el pulso radial se pierde. Eso se llama fenómeno de Kussmaul y no debería ser confundido con respiración de Kussmaul. Se llama fenómeno de Kussmaul, ese aumento de la presión intratorácica que tumba el gasto cardíaco durante la inspiración máxima de los pacientes con asma. Y ese pulso paradójico está ausente en los pacientes con asma leve y está presente en los pacientes con moderada, severa y obviamente con asma grave o cercano al paro respiratorio. Y una vez más les digo, ocurre que cuando el paciente inspira puede tener ingurgitación yugular y pérdida de los pulsos distales. A eso se le denomina pulso paradójico, a eso se le denomina fenómeno de Kussmaul. Entonces, hay algunos... Hola. De que continúe. Pueden aparecer en estos episodios de asma, pueden aparecer las retracciones intercostales. Claro que sí. Miren lo que habíamos hablado en el uso de músculos accesorios y tirajes. En el leve generalmente no aparece, y ya el moderado en adelante lo pueden ver desde los músculos arriba de las clavículas, que uno puede ver tiraje clavicular, intercostal, y debajo son las apariciones que podemos encontrar. Mientras más músculos accesorios, más grave. Y lo más grave de todo es el movimiento paradójico tóraco-abdominal. ¿Cómo así que paradójico? Cuando uno inspira, el tórax debería expandirse. En esos pacientes vamos a ver que el movimiento es paradójico, ocurre lo contrario de lo que se espera. En ese caso, obviamente, la condición es muy grave y son pacientes cercanos a hacer una parada respiratoria. Para ese caso, tenemos que considerar más que oxígeno y broncodilatadores ventilarlos o intubarlos y ventilarlos. Solo que intubarlos no es tan fácil. Ahorita hablaremos de las consideraciones de la intubación. Profe, Hola. ¿ese cuadro también aplica para niños? Sí, claro. Claro que sí, pero con valores diferentes. Los valores de frecuencia cardíaca varían un poco en los niños y los de frecuencia respiratoria también. De resto, todo funciona igual. Ahora, depende. Si un niño no habla, por supuesto, yo no puedo evaluar el habla en el niño, la capacidad de hablar. Tendría que mirar si es capaz de llorar o cuando llora, cómo llora. Las características
especialmente de eso. Entonces tengan en consideración los detalles, pero en niños generalmente es parecido. Los factores de riesgo. Muy importante los factores de riesgo. Cuando usted tenga un paciente con una crisis asmática y tenga los factores de riesgo a continuación, tenés que prepararte para lo peor. Entonces, vamos a pensar en eso. Factores de riesgo, antecedentes de crisis que han requerido intubación en el pasado, en cualquier momento de la vida. Si requirió intubación, si para la intubación necesitó también ingreso a la unidad de cuidado intensivo, y vale mucho la pena pensar en cuánto tiempo estuvo y demás, si se puede saber. Recuerden que el interrogatorio se tiene que mantener mientras yo estoy atendiendo al paciente porque puede estar muy grave. La necesidad de hospitalización en el último año por crisis de asma a pesar de un tratamiento óptimo. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente tiene un plan por escrito, que utiliza medicamentos correctos, que utiliza medicamentos apropiados, que es adherente al tratamiento, que lo utiliza, que está bien supervisado y sin embargo presenta una crisis, probablemente sea una crisis grave. El uso previo y continuo de dosis altas de corticosteroides inhalados o uso previo de corticosteroides sistémicos. Si es ese paciente que le están dando los corticosteroides inhalados, como los que habíamos dicho, budesonida o la mezcla de beta-2 agonistas de larga duración y esteroides, son pacientes que pueden tener un riesgo mayor. Recuerden que los esteroides inhalados son excelentes como antiinflamatorios, pero que tienen un lío que nosotros conocemos bien, y es que cuando los pacientes no se enjuagan la boca tienen mayor riesgo de generar candidiasis o de hongos en la cavidad oral, y obviamente también son un factor pronóstico y de riesgo para desarrollar crisis más graves. Lo mismo ocurre con inhalados o con orales. Oral solamente sería la prednisona o la prednisolona. Otro, las crisis severas en pacientes que no están recibiendo corticosteroides inhalados. Estos parecen tener un efecto protector contra el asma fatal. Alejo, entonces, ¿cómo así? Venga. Entonces, que sí y que no. O sea, las dos son un factor de riesgo. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque aunque podría generar la posibilidad de una infección oportunista por el uso de esteroides, también se ha demostrado que los esteroides tienen un factor protector para el asma cercano a la muerte. Y porque los pacientes que tienen asma grave generalmente tienen una combinación de beta-2 agonista de corta duración y esteroides. Entonces, ¿qué nos entiende? Entonces, ¿esteroides sí o esteroides no? La respuesta es que esteroides sí, pero la respuesta más apropiada es que el paciente que ha venido siendo tratado con esteroides y en los últimos meses le han aumentado la dosis de esteroide o ha recibido a cambio de esteroides inhalados, esteroides orales, es un paciente que tiene un riesgo importante. Espero que me hayan entendido lo que les quise decir. Pacientes con acidosis respiratoria o acidemia, que termina siendo lo mismo, respiratoria, en pacientes que no están manifestando disnea significativa. Muy desafortunadamente, la forma de poder establecer la acidosis respiratoria sería a través de la medición del CO2 expirado con una capnografía. No solemos contar eso en nuestros escenarios prehospitalarios. Sin embargo, si contáramos con ella, la acidosis respiratoria por definición sería una PCO2, en este caso PEPCO, o sea, CO2 expirado a través de la medición del capnógrafo, mayor de 45. Sería 50, 55, para uno pensar que es una acidosis respiratoria. Historia de enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué la enfermedad psiquiátrica? Por la falta de adherencia al tratamiento. Y pacientes con historia de falta de adherencia o plan de medicación para asma escrita. Son pacientes que tienen una cosa importante. Y le quiero agregar y les quiero recordar de más que el uso de más de un canister de salbutamol por mes se considera un factor de riesgo muy importante. Entonces conocemos los factores de riesgo. Ahora evaluemos cómo deberíamos tratar a un paciente de estos, incluyendo al final la secuencia de intubación. Entonces hay que evaluar la severidad. ¿Cómo se evalúa la severidad? Con la tabla en la que vimos. Si alguien quedaba en bajo, intermedio, alto o inminente paro respiratorio. Cuando alguien tenga por lo menos uno de una de las categorías, se considerará esa categoría, la categoría la que tenga el peor de los síntomas. Y vamos a evaluar el riesgo. ¿Cómo hablamos del riesgo? Con la tabla que acabamos de ver de factores de riesgo. Si un paciente tiene alto riesgo, deberíamos para todos arrancar con oxígeno suplementario. Alejo, ¿y con qué les voy a dar oxígeno? Eso depende de la frecuencia respiratoria y eso depende de la saturación. Un paciente muy desaturado y muy taquipnéico debería recibir más oxígeno. Un paciente menos taquipnéico y menos desaturado, menos oxígeno. Esa es la regla general. Así que en una crisis leve yo podría poner una cánula nasal y en una crisis moderada o severa podría pensar desde un Venturi hasta una mascarilla de no reinhalación. Posterior a eso, debería iniciar
la administración de beta-2 agonistas de corta duración, salbutamol o terbutalina. Lo ideal, inicialmente es darlo inhalado. En las crisis leves, dar hasta 2 puff cada 20 minutos por una hora, o sea, 6 puff en una hora, 2 puff, y estamos evaluando, estamos mirando, estamos revisando. Pero en una crisis moderada necesitamos también dar lo mismo, beta-2 agonistas inhalados cada 20 minutos, y pensar en la posibilidad de un esteroide, del inicio de un esteroide, que puede ser vía oral como la prednisona o podría ser inyectado como la betametasona o como la hidrocortisona, que es lo que ustedes van a ver cuando vayan a las unidades intermedias a rotar, que los pacientes se les ordena iniciar nebulización y por ahí derecho se les arranca un esteroide, hidrocortisona, generalmente entre 100 y 200 miligramos de hidrocortisona. En las crisis severas más graves se les debe iniciar oxígeno, nebulizar bromuro hipratropio, y la nebulización tiene una característica, que los pacientes cuando están muy disnéicos no son capaces de utilizar el inhalador de dosis medida, el canister, porque no son capaces de inspirar, de botar el aire y volver a inspirar profundamente para poderlo llevar hasta el lugar más distal. Ellos por la disnea rápidamente lo van a botar y no va a pasar más allá de la cavidad o de la vía oral. Por eso es que no solemos utilizarlo, excepto en los pacientes intubados. Ya cuando están intubados los pasamos por el tubo, que es la posibilidad. De resto, para las crisis severas utilizamos la nebulización, y obviamente la cantidad de gotas variará. Generalmente nosotros utilizamos aproximadamente entre 10 a 15 gotas de salbutamol para personas adultas, y de bromuro hipratropio utilizamos muchas gotas, utilizamos de 15 a 20 gotas en las unidades de cuidados especiales, pero la dosis va a variar de acuerdo al peso, por supuesto, y hay que estar muy pendientes de la frecuencia cardíaca, porque los broncodilatadores generalmente son muy taquicardizantes, y la limitación para su uso obviamente viene medida por la frecuencia cardíaca. Si una persona no tiene tanta taquicardia, a mí no me da miedo llenarme las manos de salbutamol hasta que pueda, porque por supuesto es la medida salvadora, oxígeno y salbutamol, pero se van a dar cuenta que hay pacientes que son refractarios, que se les pone. A la crisis severa se le debería administrar adicionalmente bromuro de hipratropio, y se hace cada 20 minutos. Entonces uno pone salbutamol y terminado el salbutamol sigue con bromuro de hipratropio, terminado el bromuro de hipratropio sigue salbutamol, y terminado el salbutamol bromuro de hipratropio, y así se dan 3 y 3 de cada uno en esa primera hora, y se evalúa cuál fue la respuesta. ¿Cómo se evalúa la respuesta? La respuesta siempre se evalúa de forma integral, con una evaluación juiciosa del paciente, que incluya evaluación de la frecuencia respiratoria, evaluación de la ventilación en términos de la capacidad de hablar, la saturación y todo lo que conocemos, uso de músculos accesorios. O sea, ¿en qué condición está el paciente? Yo no les estoy diciendo que uno haga una evaluación cada hora, uno debería estar tomando los signos vitales con frecuencia, la saturación de forma continua, pero la evaluación juiciosa y detallada de todas las manifestaciones, incluyendo la auscultación y demás, se puede ver y se puede valorar la respuesta cada hora. Si en una hora la respuesta es muy inadecuada, pues obviamente hay que tomar decisiones. Entonces, en este caso, ¿qué llamamos respuesta adecuada? Al seguimiento clínico de un picoflujo que por más de una hora muestra mejoría. Entonces, en términos generales, uno espera que los pacientes tengan mejoría de acuerdo al tratamiento instaurado, y hay obviamente respuesta adecuada e inadecuada. Entonces, generalmente la respuesta adecuada es que hay mejoría del picoflujo, hay mejoría y la necesidad de disminuir el beta-2 agonista de corta duración, incluso mejoría de la saturación en la taquipnea. Entonces, en esos pacientes posiblemente pues puedan ser dados de alta muchos de ellos, y en los que no tienen respuesta tienen que ser trasladados o tienen que ser mantenidos en el servicio de urgencias y pensar en la hospitalización. Generalmente los leves y los moderados no suelen ser o requerir hospitalización, suelen responder muy fácil al manejo, mientras que los severos o terminan en urgencias y terminan con manejos más complejos, o terminan intubados en una unidad de cuidado intensivo. Ese es el algoritmo de manejo que vimos, pero este es el de las guías GINA de asma, que así se suelen llamar. Entonces, la atención primaria del paciente que presenta una exacerbación del asma aguda o subaguda, entonces hay que valorar en el paciente que sí se trate de asma, que lo que esté en ese momento teniendo sea asma, porque podría ser, por ejemplo, un choque anafiláctico.
evaluar si hay factores de riesgo para muerte relacionada con asma, como ya los hemos visto, y evaluar la severidad. O sea que uno mira factores de riesgo y severidad, y además evaluamos si sí se trata de asma, 3 factores fundamentales en la evaluación del paciente. Luego verificamos si es leve o moderada o si es severa. Este no lo clasifica en 4 categorías. Las guías GINA lo clasifican en 3 categorías. Y dice que la leve a moderada habla frases, prefiere estar sentado que acostado, no está agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada y no se suelen usar músculos accesorios. La frecuencia cardíaca no está muy alta, la saturación está normal entre 90 y 95 y el pico flujo está mayor al 50% del valor teórico o del que se denomina bajo valor predicho. Mientras que en la severa, el paciente habla con palabras cortadas, se sienta encorvado hacia adelante, lo que llamamos posición de trípode, se está agitado, la frecuencia respiratoria suele ser mayor de 30, usa músculos accesorios, tiene una frecuencia cardíaca de más de 120, la saturación puede estar por debajo de 90, el pico flujo está por debajo del 50% del valor predicho. Si nosotros encontramos un paciente como estos, pues deberíamos rápidamente administrar beta-2 agonistas de corta duración, bromuro de hipratropio y o corticosteroides sistémicos y oxígeno además. Mientras que en los leves lo mismo, 4 o 10 inhalaciones mediante el inhalador de dosis medida, deberíamos más o menos separarlos cada 20 minutos durante 1 hora y evaluar el resultado. No hay mucho problema. Si tengo un paciente que tiene asma cercano a la muerte y no ha respondido, el tratamiento posterior debería ser la intubación endotraqueal en esos pacientes que tienen alteración de la conciencia, de saturación persistente y que ya ni siquiera sibilan. Para ellos, lo único que quiero decirles es que hay que utilizar un inductor o un medicamento para sedación que tenga efecto broncodilatador, y les voy a dar 2 tips importantes. O cuando toca intubar a un paciente con asma cercano a la muerte, la persona que trata de hacer la intubación tiene que ser el más experto, porque esos pacientes tienen reactividad importante en la vía aérea y obviamente mucho riesgo de muerte. Y la segunda es que el inductor de elección, y eso es una pregunta de examen que con toda seguridad voy a hacer, se llama ketamina. La ketamina es el inductor de elección en el asma casi cercano a la muerte, donde decidimos intubar al paciente. Poner fentanil como medicamento de premedicación es evidente que se puede usar. El inductor tiene que ser ketamina o debería ser ketamina. Obviamente, si yo pongo otros porque no dispongo de ketamina, y el relajante puede ser succinilcolina o rocuronio, cualquiera de los 2 me sirve. Pero si me dicen que podemos elegir un inductor, ese inductor definitivamente debería ser la ketamina. Así que tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que uno está evaluando y dando tratamiento, que muchas veces incluso antes de la primera hora el paciente debería estar en el servicio de urgencias, que yo no me voy a quedar con todos 1 hora, que yo no me voy a quedar en la casa 1 hora a ver si responden. Si tengo un paciente grave, obviamente uno debería estar evaluando si hay respuesta mientras lo está trasladando, y obviamente si no te quedas con él 1 hora, obviamente también hay que contar en el hospital cuál fue la progresión y cómo les fue. Hay que evaluar para dar de alta, y obviamente hay que evaluar antes de dar de alta, y me refiero a dar de alta porque a veces o muchas veces vamos hasta la casa del paciente y no lo trasladamos, simplemente nos quedamos con él. Entonces tenemos que evaluar, no nos quedamos con él, perdón, se da de alta, se deja en la casa y nosotros nos retiramos en la ambulancia. Por ejemplo, para los servicios prehospitalarios que trabajan como EMI o como emergencia médica, que van hasta la casa, solucionan la crisis asmática y se vuelven a ir. Pilas que para que no hayan recaídas hay que garantizar que el paciente tenga medicación de rescate, o sea, que él se quede con salbutamol y haya suficiente, que tenga la medicación controladora, que o se inicia o se aumenta. ¿Cuál es la medicación controladora? El beta-2 agonista de larga duración, como el salmeterol fluticasona, que es la mezcla del ceretide, o está tomando alguna medicación oral como los esteroides tomados, de acuerdo al caso. Y obviamente hacer seguimiento, y este debería ser en consulta para evaluar en el paciente qué está pasando. Para los adultos de cada 2 a 7 días el seguimiento, y para los niños más cercano. Entonces tengan en consideración eso en el seguimiento. En el seguimiento se evalúa si se está resolviendo la exacerbación, si debería uno continuar con la medicación vía oral, reducir según sea necesario y continuar con dosis más altas de 1 a 2 semanas, de acuerdo a las características y obviamente la severidad de la exacerbación. Evaluar los factores de riesgo y a ver si hay factores de riesgo que se puedan modificar, incluido la técnica con el uso del inhalador y la adherencia, el plan de acción, y entender y utilizar, verificar si se utiliza adecuadamente. Y para eso yo quiero compartirles un video que me parece bien interesante, que
es de manifiesto para los pacientes. Uno muchas veces les pregunta a los pacientes si realmente conocen cómo utilizar el broncodilatador y les pasa como el video que vamos a ver a continuación. En un segundo yo lo pongo a cargar. Yo sé que la mayoría lo han visto, pero me gusta más cómo se ve. Aquí lo tengo. Voy a compartirles la pantalla para que lo puedan ver, que es un video que me encanta porque básicamente describe lo que pasa con nuestros pacientes. Un segundito. ¿Qué están viendo ahí? ¿La página de YouTube o la página de YouTube, profe? de YouTube? Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco una idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino. Así funciona el inhalador. Entonces, aunque parezca obvio, no para todo el mundo es obvio. No para todo el mundo lo es. Y aunque la imagen tenga esas particularidades, y aunque a algunos pacientes parezca que el inhalador lo usan de forma correcta, a veces no lo usan de forma correcta. Y más allá del video de Dr. House, donde la señora se lo echaba como si fuera un perfume, en algunos casos el uso de la inhalocámara garantiza que los pacientes puedan utilizar bien el inhalador, como en algún caso debería hacerse. Entonces, tengan en consideración eso también a la hora de evaluar sus pacientes, y obviamente con respeto uno puede ver cómo es que lo hacen y si lo hacen como se espera que se deba hacer. Vamos a hablar del último tema respiratorio, que es muy corto, que se llama TEP. Se dice tromboembolia pulmonar y no tromboembolismo pulmonar. Ustedes van a encontrar embolismo en todo lado, y embolismo en español es incorrecto. Embolismo en español es una americanización de la palabra embolism en inglés, y en español realmente no existe. Cuando uno habla en español de un embolismo, está hablando de un chisme, de un enredo, de un rumor, y no debería ser usada. Lo van a encontrar hasta en los más prestigiosos libros, pero quiero que no lo llamen de esa manera. Se llama embolia en español, es el nombre correcto. Tromboembolia pulmonar. Incorrecto, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el TEP? Pues, muchachos, el TEP no es nada más que la presencia de un trombo en alguno de los vasos del pulmón, que puede ser un trombo o que podría ser también otra cosa que genera embolia. Y la embolia no siempre se genera, por supuesto, por un trombo, aunque se llama de manera genérica tromboembolia, también podría ser una embolia grasa o una embolia gaseosa o una embolia séptica. ¿Cómo así, Alejo, que una séptica? Sí, señores, uno puede llegar a generar una vegetación de una infección lo suficientemente grande para que ella se desprenda y pueda generar una oclusión en un vaso. La presencia de más de 1 mililitro por kilo de aire, por ejemplo, cuando alguien haga una canalización de vena y no purgue bien el equipo, podría ser un factor de riesgo para hacer una embolia aérea. Y las fracturas de huesos grandes, de huesos largos, pueden precipitar la presentación de lo que se denomina una embolia grasa. Entonces, hay muchas cosas que generan embolia. Sin embargo, la tromboembolia pulmonar se da con mayor frecuencia como consecuencia de la formación de un trombo que migra hasta el pulmón y luego llega. Y, por supuesto, uno de los factores clave o principales para que esto se produzca es una trombosis venosa profunda. Entonces, en esta tabla 1 les traigo algunos factores que predisponen la enfermedad tromboembólica venosa. Y por supuesto, si usted tiene riesgo de hacer embolia venosa, por supuesto que tiene riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar. Entonces, factores predisponentes muy potentes. Las fracturas de cadera o las fracturas de huesos largos tienen o aumentan el riesgo.
Cuando les hacen algunas intervenciones de cadera de rodilla como las artroplastias, aumenta el riesgo. Las cirugías mayores, una cirugía grande, una cirugía abdominal grandota, no una apendicectomía, una cirugía mayor, general mayor, puede ser, por ejemplo, la extracción del páncreas en un procedimiento que se llama Whipple, una pancreatodenectomía, es una cirugía grande. Y la lesión de la médula espinal, una trauma raquimedular o cualquier lesión de la médula espinal aumenta el riesgo. Moderados, la cirugía artroscópica de rodilla, las vías venosas centrales, cuando a alguien se le pone un catéter venoso central, la quimioterapia, y la quimioterapia, por supuesto, asociada en el contexto del cáncer, que es un factor de riesgo. El cáncer suele generar en el paciente un estado de procoagulabilidad o protrombótico, de insuficiencia cardíaca o respiratoria crónica. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo. Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, cuando les empiezan a dar suplementos hormonales, aumentan el riesgo de trombosis. El cáncer, los anticonceptivos orales combinados, niñas, son un factor de riesgo de trombosis. Es importante que lo sepan. Los pacientes que han tenido ACV y que tienen algo de parálisis, que en este caso sería ictus con parálisis, el estado de embarazo y el posparto, el embarazo, que el que diga que es un estado patológico está equivocado. Para mí el embarazo es una enfermedad porque tiene cualquier cantidad de cambios que más allá de fisiológicos, para mí son fisiopatológicos. La tromboembolia venosa previa, alguna alteración de la coagulación, en este caso se llama la trombofilia, y hay factores predisponentes débiles: el reposo en cama, los viajes prolongados, la edad avanzada, la cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo y el preparto, y la presencia de venas varicosas. Estos son factores de riesgo, escúchenme bien para que no se vayan a confundir, no son para tromboembolia pulmonar, son en general para enfermedad embólica venosa. Y ahí la imagen que les traigo es la forma más exagerada de una trombosis venosa profunda, pero supremamente exagerada, porque cuando alguien, ustedes lo tengan que evaluar y tenga la presencia de una disnea súbita, de aparición súbita, asociada a taquicardia, la obligación es pensar en un TEP, en una tromboembolia pulmonar. Y una de las cosas que se debería evaluar es la posibilidad de que tenga una trombosis venosa profunda. Las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa profunda como entidad importante responsable del TEP van a ser la presencia de dolor en la extremidad, de un edema blando con fobia al principio del proceso, de calor local, es una pierna más caliente que la otra, de cambios en el color de la piel que puede estar o cianótica o eritematosa. La presencia de circulación colateral es un aspecto fundamental e importante, o sea, dilatación de las venas superficiales. Uno puede tener un cordón venoso palpable y menos sensible es el signo de Homans. El signo de Homans es que tú tiras la pierna o haces una flexión plantar y el paciente desarrolla dolor en la parte de la pantorrilla a un ángulo más o menos de flexión de 30 grados. Entonces, cuando eso se genera, la sospecha de una trombosis venosa profunda es alta, y una persona con trombosis venosa profunda pudo haber tenido, por supuesto, sobre todo cuando es suprapoplítea, una posibilidad de que ese trombo se haya migrado y haya generado una tromboembolia pulmonar. Esto se denomina la escala de Wells, y la escala de Wells son los factores de riesgo para pensar que alguien tiene un riesgo bajo, moderado o alto de tener embolia, y para ello se han hecho esta clasificación que tiene números, y con esos números yo puedo sumar. Si una persona tiene signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, se le dan 3 puntos. O sea, si tiene Homans positivo, si tiene una pierna caliente, roja, eritematosa, más hinchada que la otra, tiene 3 puntos, se le da 3 puntos. Cuando usted lo que sospecha es embolia pulmonar por encima de otra cosa, usted podría decir, eso es una embolia, o es una neumonía, o es una exacerbación de POC. O sea, el TEP no es la primera de todas las posibilidades, no le ponga 3 puntos. Pero si usted cree que no hay otra cosa que sea más probable, entonces hay que ponerle 3 puntos. Si usted dice, es que lo más probable es que sea TEP, clasifica con 3 puntos. Cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 130 por minuto, le damos 1.5 puntos más. Todo paciente que haya estado en estado de inmovilización en cama o que haya tenido una cirugía en las 4 semanas previas, una cirugía grande, se le va a dar 1.5 más. Los pacientes que han tenido embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previa
en algún momento de la vida 1.5 más. Los pacientes que tienen presentación con hemoptisis, 1 punto, y la presencia de cáncer activo, 1 punto más. Entonces, como ven allí, todo el que tenga menos de 2 puntos tiene un riesgo bajo. Todos los que tengan de 2 a 6 puntos tienen un riesgo moderado y todos los que tengan más de 6 puntos un riesgo alto. Existe otra escala, se llama la escala de Ginebra para TEP. Se las voy a preguntar en algún momento de la vida, porque ustedes la van a averiguar y se la deberían saber. Y con toda seguridad hay que aprenderse la escala de Wells de clasificación del riesgo, porque yo les voy con toda seguridad a poner un cuadro clínico donde ustedes van a tener que decir si un paciente tiene o no tiene TEP, de acuerdo a la clasificación de Wells. Se la deben saber porque es importante que uno, ante la evaluación de un paciente con disnea, considere el TEP como una posibilidad y evalúe el riesgo de TEP, y si el riesgo es bajo, pues podemos seguir teniendo la sospecha, pero definitivamente tenemos que pensar en otras posibilidades cuando el riesgo es bajo. ¿Cómo se clasifica el TEP? Uno puede tener TEPs masivos y TEP no masivos, y entre los no masivos está el submasivo y el pequeño o el subsegmentario. Mis muchachos, el TEP masivo genera alteración hemodinámica. Todo paciente que tenga la presentación con la gravedad que hemos visto o con la sospecha de gravedad, acompañado de disnea súbita, taquicardia y signos de shock, en este caso hipotensión o inestabilidad hemodinámica, tiene un TEP masivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y ese paciente tiene, además de muy alto riesgo de muerte, obviamente riesgos mayores de complicación. Ese paciente tiene que ser trasladado de inmediato para trombolizarse. La indicación de trombólisis en TEP es solamente para el TEP masivo. Para el submasivo y el pequeño moderado, quizás la más importante es anticoagulación, más que cualquier otra cosa. Entonces, en general, el TEP masivo es el del 5 al 10% de todos los TEPs, gracias a Dios. Las características es que más de la mitad de la vasculatura pulmonar es afectada, genera alteración hemodinámica, y la terapia generalmente es anticoagulación y la terapia avanzada generalmente es trombólisis. En el submasivo, la presentación generalmente es del 20 al 25 y la afección es de 1/3 de la vasculatura pulmonar. Puede haber compromiso del ventrículo derecho y lo que se hace es anticoagulación. La trombolisis se considera, pero no es mandatoria. Eso dependerá de cada caso. Y el TEP pequeño o subsegmentario es el 70%, generalmente son trombos muy pequeños, no hay datos de mal pronóstico, generalmente los pacientes se anticoagulan y no se les hace más, Entonces, espero que recuerden la clasificación de los TEPs y que definitivamente el diagnóstico clínico del TEP es difícil, excepto si es un TEP masivo. Los pacientes tienen que ir al hospital y quiero que consideren varias cosas. De los exámenes que solemos darles o solicitarles, hay uno que se llama dímero D, que lo utilizamos con alguna frecuencia en el hospital, que es un examen de sangre que muestra la actividad en algún momento de los factores de coagulación y de la degradación de la fibrina y el fibrinógeno y la presencia precisamente del dímero D. Y otro que es muy importante es una tomografía contrastada del pulmón que se llama un angiotac de tórax, donde podemos observar la disminución en el contraste en los vasos pulmonares y ahí hacemos el diagnóstico definitivo. Entonces, en prehospitalaria el papel fundamental sería, en la medida de las posibilidades, una evaluación del paciente, un interrogatorio que me haga pensar en la posibilidad de los factores de riesgo, además de calcular la escala de riesgo a partir de la escala de Wells que deberíamos tener en cuenta. Hay escala de Wells para TEP y hay escala de Wells para trombosis venosa profunda, no les vayan a confundir, por favor. Y está la escala que les mencioné adicionalmente, que deberían recordarla, que también es muy útil y que la deberíamos buscar para tenerla allí presente, aunque no es tan utilizada, también es una escala que les pueden llegar a preguntar. El electrocardiograma es muy importante y esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es el ritmo más importante de un paciente que tenga tromboembolia pulmonar? Se llama taquicardia sinusal. Es la más común, que un paciente tenga una taquicardia sinusal. Hay una presentación que les voy a enseñar que se llama el patrón de Magin-White, que se ve de esta manera. Eso se llama complejo de Magin-White. En un electrocardiograma consiste en la presencia, en la derivación de una onda S profunda, acompañado de la presencia en D3 de unas ondas Q y de la presencia de una T invertida. Por eso lo escribo como S1, Q3, T3 y pongo la T invertida, porque esa es la manifestación.
Esto es una cosa que tiene muy poca sensibilidad, pero muy alta especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los que tienen TEP la tienen, pero si usted ve a alguien que sospecha que tiene TEP y lo tiene, es muy probable que se trate de un TEP. A eso se llama una mayor especificidad. Y el patrón o el complejo se llama Magin-White o patrón S1Q3T3. Es un datazo que se los van a preguntar el resto de la vida, que a veces es un detalle de fina coquetería, que a veces la gente no lo sabe, pero espero que lo recuerden. Se los voy a mencionar bastante para que se lo aprendan como S1Q3T3 o como un patrón de Magin-White. Profe. Perfecto. Hola. Hola. Qué pena, no sé si era mi internet, pero no le escuché nada. ¿Alguien me puede decir si era solo el mío? Sí, Y creo que Camila, sí. solo es tú. ¿Desde dónde no me escuchó? Ah, bueno, gracias, qué pena. ¿Desde dónde no me escuchaste? Yo te repito. Desde la frase, bueno, Dale, desde decime. lo de Manjin, no sé qué, ahí me quedé. Vale, cuidado pues. La presentación en el electrocardiograma más común del TEP es la taquicardia sinusal. Sin embargo, hay una cosa que se llama complejo de Magin-White. Esto tiene muy poca sensibilidad, pero mucha especificidad. ¿Qué significa? Significa que no todos los que tienen TEP hacen esto, no todos. Pero cuando usted hace un electro y esto aparece ante la sospecha de TEP, es muy probable que se trate de TEP. ¿Cómo se nota? Hay que mirar dos derivadas, la derivada de D1 y la derivada de D3. En D1 se encuentra la presencia de S, por eso se llama S1. Alejo, ¿y es que en D1 no tienen que haber S? Normalmente no. Si solo aparece la S, ¿funciona? No, tiene que ser la S, la presencia de una onda Q en la derivada de 3 y una T invertida en D3. Eso se llama patrón S1Q3T3 o patrón de Magin-White. Eso es, a eso se refiere. Muy bien. Eso es lo que vamos a hablar de respiratorio. Voy a dejar de grabar para que Gracias. sea aparte. Cuéntame, por favor.